Hola chicos, en esta ocasión traté de no demorarme tanto en traerles la quinta parte de Mushoku Tensei. Espero que les guste el video, y de ser así, por favor suscríbanse a mi canal si es que aún no lo han hecho, para que de esta manera pueda terminar el resumen más rápido. Sin más que decir, yo soy el Jefe Trapo, y hoy estaremos más cerca de descubrir cuál fue el final de Mushoku Tensei. Después de decir que Hitogami era el enemigo, el hombre sentado comenzó a explicar que de ir al sótano, un ratón infectado por la enfermedad de la cristalización escaparía e infectaría su comida que Roxy ingeriría para posteriormente enfermarse. En cuanto se dieron cuenta del estado de Roxy, Ludius le pide ayuda a Cliff para robar el hechizo con el que puede salvar a su esposa, ya que ese hechizo está en manos de la Santa Iglesia de Milis. Pero al robar el hechizo, Cliff es herido y envenenado, lo que posteriormente le quita la vida. Y a pesar de todos sus esfuerzos, para cuando llegan, Roxy está consumida por la enfermedad, por lo que no puede hacer nada, aún teniendo el hechizo. Después de eso, perdió todo lo que una vez amó: Sylphie, su familia e incluso Eris, de quien supo de nuevo luego del deceso de sus esposas. Este hombre le pidió a Ludius que no se enemistara con Hitogami, que siguiera sus órdenes y se volviera más fuerte. El viajar al pasado se llevó el estómago del hombre, por lo que comenzó a perder la vida, y en sus últimos suspiros le entregó un diario a Ludius, donde escribió todo lo que había vivido en su futuro. Al hacer esto, sus ojos se desenfocaron, mostrándole por última vez el recuerdo de sus amadas esposas. En el diario escribía más detalladamente lo que sucedió en el Reino Santo de Milis, como que fue duramente abofeteado por el Inalais, quien a partir de ese punto desaparece, o que debido al deceso de su sensei, Ludius entra en una profunda depresión y termina engañando a Sylphie, por lo que ésta se va de la casa a refugiarse con la princesa Ariel. Pero ya que el rey enferma y que la princesa no pudo convencer a Pelagius para que se pusiera de su lado, ella, Sylphie y Luke parten hacia la guerra por el trono. Al saber esto, Ludius se pone en marcha hacia el reino de Asura para ayudar a Sylphie y pedirle perdón, pero al llegar, lo único que encuentra es el cadáver de su esposa, empalado y exhibido en las afueras del castillo. Consumido por la furia y el odio, termina cubriendo de llamas gran parte del reino, pero nunca se descubre que él fue el culpable. En ese lugar se encontró con Eris, quien al ver cómo terminó, lo golpeaba cada que podía para que entrara en razón. Regresando a Ranoa, su familia lo había abandonado, de modo que solo Aisha se quedó con Ludius. Por otro lado, el santo reino de Milis lo perseguía por haber robado el hechizo, y cada tanto enviaban asesinos por su cabeza. Estos eran derrotados por Ludius, pero gracias a esto, tanto él como Sanova hicieron una armadura mágica parecida a un mecha, que le ayudaría a protegerse de los ataques enemigos. Esta armadura fue posible gracias a que Sanova hizo muñecas autómatas, e hizo una con la apariencia de Sylphie, pero en cuanto Ludius la vio, comenzó a destruirla, algo que lejos de enfadar a Sanova, solo hizo que éste le pidiera perdón a su maestro. Al no tener dónde ir, Ludius comenzó a obsesionarse con la magia del tiempo y con derrotar a Hitogami, ya que él era la causa de sus desgracias, aprendiendo de paso distintos tipos de magia que le permitían controlar la gravedad, disparar energía eléctrica, y consiguió la clase emperador en todos los tipos de hechizos. En su búsqueda por volverse más fuerte y derrotar al dios humano, Ludius exterminó muchos dioses de técnicas, a tal punto que ni siquiera le temía a Toferatofe, y estaba seguro de poder vencer a Pelagius. Desafortunadamente, esta confianza lo volvería tonto, y en un giro de los acontecimientos, Eris encontraría su fin al tratar de salvar a Ludius, y le confesaría que siempre estuvo enamorada de él, por lo que la razón de que lo abandonara era para volverse más fuerte y poder caminar a su lado. A tal punto que por años estuvo entrenando en la Tierra Santa de la Espada. Harto de su situación y al entender que no le podría ganar a Hitogami, Ludius regresaría en el tiempo, donde ocurrirían los hechos anteriormente narrados. Después de leer el diario, el rostro de Ludius se volvió blanco, y cada tanto corría al baño a vomitar debido a lo crudo que era el contenido del escrito. En cuanto asimiló todo, Ludius juntó a sus esposas para contarles, ocultando algunos detalles, que toda su familia corría peligro y que era muy peligroso para ellas acompañarlo en sus viajes, ya que alguien las tenía en el punto de mira, y de paso habló con ella sobre la posibilidad de tener otra esposa, puesto que al leer el diario se dio cuenta de lo mucho que Eris lo amaba, y lo determinada que estaba a ser su esposa. Tanto Roxy como Sylphie decidieron que el aceptarla o no dependería de lo que ella sintiera por Ludius y de sus motivos para dejarlo solo.
Esa noche, los tres se fueron a dormir, y en sueños, Hitogami se mostró ante Ludius visiblemente molesto, ya que sus planes de destruir a Ludius se habían echado a perder. Al preguntar sobre la razón por la que Hitogami quería exterminar a su familia, este respondió que los descendientes de Ludi acabarían con él, y eso destruiría el mundo. Ludius le explicó que no quería hacerle daño, y que le explicaría a sus hijos que no debían meterse con él, pero a cambio, el dios humano dejaría de molestarlo. Hitogami desechó la idea, argumentando que siempre y cuando sus hijos nacieran, se aliarían con Orsted y buscarían su destrucción, de modo que la única manera de que lo dejara en paz sería si Ludius le quitaba la vida a Orsted. Sin otra opción, Ludius acepta, pero le advierte que si pierde la vida, sus hijos reclamarán la cabeza del dios. Al despertar, Ludius comienza a poner en marcha sus planes. Para empezar, desarrolla hechizos de alto calibre. Después le manda una carta a Eris donde le explica que pronto enfrentará a Orsted. También le pide ayuda a Sanova y Cliff para construir una armadura mágica, la cual termina teniendo un aspecto de mecha militar, con un escudo en su brazo izquierdo y una pistola en su brazo derecho. Por último, acude con Anahoshi para exigirle que le diga cómo puede encontrar a Orsted. Y de mala manera, este le da un anillo, el cual envía una señal al Rey Dragón, para que este pueda ayudarla. Un mes antes de que terminaran la armadura mágica, Eris recibe la carta de Ludius, justo antes de que partiera de la Tierra Santa de la Espada. Siendo una reina del filo, Eris por fin estaba lista para volver con Ludius. Al darle la carta, Eris se enoja porque no sabe leerla, y ya que todos en la Tierra Santa de la Espada se concentran en fortalecer sus técnicas, son pocos los que saben leer o contar. Afortunadamente, una amiga de Eris sabe hacerlo, y le narra el contenido de la carta. En el escrito, Ludius explicaba que pensó que Eris lo había abandonado, lo que le causó una profunda depresión y lo hizo perder su confianza. Afortunadamente encontró una mujer con la que pudo sanar y más tarde se casó. Actualmente tiene 2 esposas y si ella quisiera y le dijera sus motivos, con gusto la aceptaría como su tercera esposa. Al finalizar, los ojos de Eris habían perdido su brillo y se notaba que sus pensamientos no estaban en ese lugar. Pero dentro del sobre había otro pedazo de papel, y al escuchar lo que ahí decía, el brillo volvió a sus ojos. Tomó su pose llena de confianza y se subió a su caballo, para ir lo más rápido posible hacia el reino de Ranoa. La carta decía: Eris, retaré a Orsted a una pelea. Con los preparativos completados, Ludius se despidió de Sylphie y Roxy. Les recordó que si perdía la vida, sus hijos tenían que aliarse con Orsted para luchar contra Hitogami. Subió a su armadura mágica y se fue. En un campo despejado había una extraña construcción. Quien estaba entrando era Orsted. Este llamó a Nanahoshi, pero no obtuvo respuesta. Revisó si la ubicación que marcaba era la correcta, y en cuanto se percató de que estaba bien, se adentró hasta el lugar donde marcaba su artefacto. Al llegar, solo había una caja con una nota adjunta, donde tenía escrita la palabra "ábreme". Al abrirla, una humareda salió de la caja y se expandió por toda la casa. En el instante que entendió que era una trampa, un enorme relámpago cayó del cielo en su dirección. Acto seguido, miles de estacas de hielo comenzaron a caer en el lugar, seguido de una roca tan grande como una pequeña aldea, la cual impactó tan fuerte que todo el lugar tembló. Lejos de la aldea, Ludius se preguntaba si había derrotado a Orsted. Pero para su desgracia, una enorme sed de sangre lo cubrió. Entendiendo que su enemigo seguía con vida, Ludius subió a la armadura mágica y, canalizando su poder en el báculo, conjuró una explosión con la fuerza de un ataque nuclear. Pero desde el centro de la explosión, una figura ominosa se acercaba rápidamente. Sin perder el tiempo, Ludius activó su arma y comenzó a disparar una ráfaga de balas rocosas. Pero esto no detuvo a su enemigo, quien le propinó un duro golpe en el pecho y lo sacó volando, destruyendo parte de la armadura. Rápidamente volvió a incorporarse y atacó de frente con la espada de Paul. Esto provocó que Orsted saliera volando, y mientras caía, Ludius utilizó su arma para disparar tantas bolas rocosas como pudiera, las cuales le dieron de lleno, provocando un gran agujero en el suelo cuando el Rey Dragón cayó. Parecía que Ludius podía ganar, pero en ese instante el Rey Dragón se incorporó y en un parpadeo ya estaba detrás de Ludius con una katana desenfundada y el brazo izquierdo de Ludius en el suelo. Después de eso, Ludius fue tratado como un costal de boxeo. Momentos después de que su brazo fuera cortado, hábilmente Orsted cortó el derecho, para acto seguido propinar una patada en el vientre y la cara, con la que alejó a Ludius unos cuantos metros, rompiendo todo lo que se encontraba a su paso y sin poder defenderse. En cuanto por fin se detuvo, Ludius trató de levantarse y correr, pero todo su cuerpo le dolía y su mente era un caos. Además de que instantes después, Orsted aplastó su pecho con el pie, impidiéndole escapar. Al cuestionarle sus acciones,
acciones, Ludius respondió honestamente, explicándole que Hitogami lo obligó a pelear con él, para que dejara a su familia en paz. Al escuchar eso, Orsted quitó su pie, y Ludius le pidió que dejara de pelear con Hitogami para salvar a su familia. Pero en cuanto recibió la negativa de Orsted, Ludius no pudo hacer otra cosa más que morderle el pie con frustración. Obviamente, el Rey Dragón se lo quitó de encima y le cubrió la cara con su mano para darle el golpe de gracia. Resignado a su deceso, Ludius se despidió internamente de su familia, pero el último golpe nunca llegó. Al contrario, este fue soltado, y enfrente de él, una hermosa mujer con un abrigo negro, una katana y una larga melena roja se interponía entre él y Orsted. Esta mujer era la reina del filo, conocida como Eris Greydar. Detrás de ella llegaron Rox y Sylphie, quienes comenzaron a llorar y disculparse por no haber acompañado a Ludius al ver el estado de su esposo, y también comenzaron a curarlo. Orsted tampoco estaba limpio, su ropa estaba rasgada, además de que tenía moretones y quemaduras por todo el cuerpo. Para ganar tiempo en lo que curaban a Ludius, Eris comenzó a pelear contra el Rey Dragón. En esta pelea, Eris logra cortarle una mano, y ambos están parejos en sus técnicas de espada, a tal punto que Orsted reconoce su habilidad. Pero en cuanto Eris creía que Ludius estaba listo para el segundo round, se da cuenta de que este apenas está vivo. Su cuerpo parecía el de un zombie y no paraba de temblar. Es en ese momento cuando Orsted le propone a Ludius que se una en su lucha contra Hitogami. De lo contrario, él mismo se encargaría de exterminar a toda su familia y amigos. Al escuchar esto, Ludius deja de temblar y de rodillas acepta la propuesta de Orsted y le agradece por perdonar a su familia. Después de que aceptara su propuesta, Orsted le regenera sus brazos a Ludius y le informa que en unos días se comunicará con él para que entren en detalles con su asociación. Por el momento lo manda a descansar. Ya en su casa es duramente regañado por sus esposas, al no habérselas querido llevar con él. Eris era tratada con amabilidad por todos y ya se sentía como si fuera aceptada como una esposa de Ludius, pero estos dos no habían hablado sobre eso. Esto se debía a que él se había enamorado de nuevo en cuanto Eris llegó a salvarlo y temía ser rechazado. Para despejar esas dudas, le explicaron lo que pasó cuando Eris llegó a su casa. Unas horas después de que Ludius se marchara a su pelea contra Orsted, Eris había llegado, pero no se atrevía a tocar la puerta, de modo que fue Aisha quien la invitó a entrar. Una vez dentro, Sylphie y Roxy se sentaron para hablar sobre ella, lo que estuvo haciendo después de abandonar a Ludius y si aún lo amaba. En un momento de la plática, Eris pregunta dónde está Ludius, y al escuchar que ya había ido a pelear, ella pierde la cabeza al darse cuenta que sus esposas no entienden lo peligroso que es Orsted, y al reclamarle sobre esto, ambas rompen en llanto, al decirle que no acompañaron a Ludius porque él así se los pidió. En cuanto escuchó esto, Eris se dio cuenta de que ella era la única que podía salvarlo, de modo que se subió a su caballo y corrió a salvar a su amado. Después de esa historia, Ludius se decide y va con Eris para hablar, pero en cuanto se encuentra con ella, esta lo reta a un duelo. Si ganaba, Ludius se casaría con ella, y si perdía, se iría para siempre. Él estaba contrariado, ya que no quería pelear con ella en serio, pero creía que si perdía a propósito, Eris se molestaría. Aunque gracias a un consejo de Ghislaine, decide bajar su báculo y explicarle a Eris que está enamorado de ella y no quería pelear. Mientras explicaba, comienza a sudar del nerviosismo debido a que Eris se acercaba cada vez más con su espada, y cuando por fin está a su alcance, Eris lo abraza y le agradece, ya que si él hubiera peleado en serio, Eris se habría rendido en ser su esposa, por lo que ambos vuelven felices y contentos a su hogar, donde su madre lo recibe con golpes en la cabeza por tener otra esposa. Poco tiempo después, Orsted envió una carta para que hablaran sobre su situación y le pedía ir solo. Al día siguiente, Ludius va con Orsted sin decirle a su familia a dónde iría para no preocuparlos. Al llegar, el Rey Dragón se sorprende de que Ludius no haya llevado a más gente aparte de Eris. Pero ahora el sorprendido es Ludius, quien no se había dado cuenta de que Eris lo había seguido. Ella argumenta que lo vio muy sospechoso, además de que no confía en Orsted. Pero en cuanto comienza la plática, Ludius explica su situación, le da su diario y confiesa que ese no es su mundo original. Comprendiendo, Orsted le explica que Hitogami trata de mover los hilos tras bastidores para destruir todo aquello que en un futuro pudiera causarle un daño. Y el trabajo de Orsted es salvar a las personas que indirectamente lo ayudarán a derrotar a Hitogami, ajustando la línea del tiempo a su estado original. Al explicar esto, Ludius le pide ayuda a Orsted para proteger a su familia, y este le da un brazalete con el que no volverá a ver a Hitogami en sueños, junto a un papel con el que podrá invocar a un familiar que protegerá a su familia. Al llegar, lo primero que hace es convocar a toda su familia para la invocación del familiar. Ludius piensa en alguien que sea poderoso, leal y digno. En ese momento, una columna cae del cielo, y lo que estaba dentro era...
Arumanfi? Este se nota visiblemente molesto por haber sido convocado por otra persona que no sea Pelagius, y exige que se anule la invocación. Al hacerlo, Arumanfi regresa con Pelagius y le entrega otro círculo de invocación a Ludius, no sin antes advertirle que no lo perdonará si lo vuelve a invocar. Concentrado, Ludius tiene más cuidado con sus pensamientos, y de la columna, un enorme lobo blanco del tamaño de la casa de Ludius aparece. En cuanto lo ve, él se da cuenta que acaba de invocar a la bestia sagrada, pero finge no darse cuenta, y se queda con el perro al que nombra Leo. Días después, Luke acude con Ludius y le pide que por favor ayude a la princesa para poner a Pelagius de su lado. Ludius dice que lo pensará, y rápidamente acude con Orsted. Este le menciona que probablemente Luke sea un apóstol de Hitogami, por lo que deben deshacerse de él. Pero Ludius le pide tiempo para juzgarlo. Orsted acepta regañadientes, pero le explica a Ludius que acepte cooperar con Ariel, y él los estará vigilando a una distancia segura por si algo sucede. El papel de Ludius es hacer que Pelagius se ponga del lado de la princesa, ya que este papel originalmente le pertenecía a su antiguo mago Derrick, pero este encontró su final en la catástrofe mágica. De regreso en su hogar, Ludius acepta apoyar a Ariel, y parte hacia la fortaleza flotante. Una vez ahí, hace una junta con Ariel, donde rememora todo lo sucedido en su viaje, y le hace hablar de todos los súbditos que perdió, pero no había nada que le diera la respuesta de lo que es ser un verdadero rey. Es en ese momento que Ludius le pregunta sobre su antiguo guardián mágico, Derrick. Al hablar sobre él, Ariel recuerda que fue Derrick quien le pide que se convirtiera en reina, de modo que Ariel quiso ser reina para pagar la voluntad de los súbditos que dieron la vida por ella. Al recordar esto, Ariel se levanta y pide una audiencia con Pelagius. Después de arreglarse, va hacia Pelagius y le solicita su apoyo para convertirse en la reina de Azura. Obviamente, el rey dragón blindado pone a prueba su convicción, y la princesa pasa la prueba, obteniendo el apoyo de Pelagius. Al saber esto, comienzan los preparativos para ir al reino de Azura, de modo que se teletransportarían a uno de los círculos ubicados en el castillo para evitar ser atacados en el camino. Desafortunadamente, todos estos círculos habían sido destruidos, mostrando que Hitogami ya estaba moviendo sus hilos. Antes de partir, se determinó que el grupo que iría al reino serían Ghislaine, Eris, Sylphie, la princesa Ariel, Luke, las dos criadas de Ariel, Ludius y Orsted lo seguiría de cerca, por lo que se organizó una reunión en la casa de los Greyra. Extrañamente, todos fueron bastante indiferentes y las hermanas los despidieron con una sonrisa. De hecho, la mayor preocupación era sobre si su hermano traería una nueva esposa. Más tarde, Ludius tuvo una noche agradable con Roxy, y en cuanto amaneció, partieron hacia el reino. En las afueras de Ranoa, muchas personas despidieron con gusto a la princesa Ariel, y lo primero que hicieron fue ir al punto de encuentro para ser transportados a la fortaleza flotante, donde Pelagius los volvería a transportar hacia la mandíbula del dragón rojo, y después de eso viajarían hacia el sur, para que no sospechara nada. Pero como sabían que irían tras sus cabezas, Ludius sugiere que fueran al gremio de ladrones y estos los pasaran al reino. Tal como lo sospechaban, en cuanto salen de la mandíbula del dragón rojo, los esperaba un pequeño ejército de caballeros, el cual tenía la orden de acabar con Ariel y todos sus aliados. Al momento, todos se pusieron en guardia. Ludius estaba en medio, cuidando el frente y la retaguardia. Los caballeros no representaban ningún problema para Ghislaine o Eris, pero un pequeño hobbit apareció con una armadura que le cubría todo el cuerpo. Este sujeto se identificó a sí mismo como Wita, el rey nórdico de la luz y la oscuridad. Aunque no parecía ser muy peligroso, el espadachín se aprovechaba de la luz que se reflejaba en su armadura para cegar a Ghislaine, de modo que ella no podía esquivar o atacar. Para ayudarla, Ludius utiliza su magia, cubriendo de barro la armadura, lo que provoca que Ghislaine pueda herir a Wita y haciendo que éste escape. Mientras estaban haciendo eso, Ludius estaba muy atento por si aparecía el emperador del norte, Auber. Según Orsted, este hombre tenía un corte de pelo con una figura que recordaba las antenas parabólicas, 4 espadas en la cadera y el tatuaje de un pavo real en la mejilla, pero hasta el momento no había rastros de él. Mientras Ludius volteaba para revisar a la retaguardia, vio a un tipo con la descripción que le habían dado justo detrás de ellos, y a unos centímetros de él había un pequeño agujero donde al parecer se había escondido. Este hombre peleaba con técnicas ninja, pero no pudo vencer a Ludius. De hecho, hubiera perdido de no haber sido porque gracias a sus reflejos, esquivó el brazo protésico de Ludius, y al verse acorralado, prefirió retirarse. Para no sufrir otro de estos ataques, fueron hacia el gremio de ladrones, pero en uno de sus tantos descansos, Ariel le pidió un poco de su tiempo a Ludius para hablar. Ambos recorren el bosque, y después
Después de iniciar la conversación, Ariel pide que se le muestre a Orsted para poder hablar con él. Al principio, Ludius duda, pero es el mismo Orsted quien se presenta y le explica la razón por la que a él le conviene que Ariel se convierta en reina. Resulta que en el futuro Ariel invertirá en la magia, lo que hará que su reino prospere. Por otro lado, su hermano, el primer príncipe, invertirá en la militarización y eso destruirá el reino. Con todas las dudas despejadas, la princesa se vuelve una subordinada de Orsted y siguen con su viaje. Al llegar a la zona de los ladrones, Ludius habla en código para que le envíen a Tristina. Él no sabía cómo revelar su identidad sin parecer sospechoso, pero esto se arregla inmediatamente en el momento que Ariel la ve, ya que ella la reconoce al instante, y lo mismo es para Tristina. Después de hablar con ella y escuchar que fue vendida por sus padres a un conde que abusó de ella y después la volvió a vender, la princesa se da cuenta de que será una buena arma para ganar el trono, por lo que le ofrece que viaje con ellos, a lo que Tristina acepta. En su viaje no hubo muchos contratiempos, a excepción de una pelea que Ariel tuvo con Luke, debido a que el padre de él los había traicionado. Pero gracias a Ludius esto no pasó a mayores, aunque sobra decir que Luke se perturbaba más con cada día que pasaba. En cuanto llegaron a la capital de Ars, fueron recibidos por vítores y aplausos de parte del pueblo, aunque estos se fueron apagando a medida que Ariel se adentraba en el distrito de la nobleza. En ese lugar se encontraron con Isolde, la reina del estilo del cauce celestial, confirmando que en ese lugar también estaba la diosa del cauce celestial, de modo que los sospechosos para ser apóstoles de Hitogami eran la diosa del cauce, el emperador del estilo nórdico, Luke y el ministro Darius, quien les había mandado las emboscadas a la caravana de la princesa. Hasta el momento, Luke y el ministro habían sido confirmados como apóstoles, por lo que solo quedaba la diosa o Auber, ya que Hitogami solo puede controlar un máximo de 3 apóstoles. Al día siguiente de que llegaran, comenzaron a hacer preparativos para la entrada de Pelagius, con la que seguramente Ariel ganaría la corona. Estos preparativos duraron 9 días, y en todos y cada uno de esos días intentaron quitarle la vida a la princesa, o mejor dicho, a Sylphie, quien se hacía pasar por Ariel, gracias a un anillo mágico que le daba la apariencia de la princesa, mientras que Ariel fingía ser una de las mucamas del palacio. Estos intentos fueron frustrados fácilmente, pero en la noche del 9º día por fin apareció Wita para pedirle la revancha a Ghislaine, junto a un hombre conejo quien decía ser el rey del norte, Espada Doble Nuclear War. La razón de su título, Espada Doble, es porque eran gemelos y se enfrentaron a Eris. Ludius, por su parte, comenzó a buscar a Auber, y como la noche era muy oscura, decidió enviar espíritus de luz hacia las paredes del reino, donde encontró una manta negra que ocultaba al emperador del norte, y se camuflaba bien con la oscuridad. En cuanto lo vio, Ludius atacó, pero Auber no sería tan fácil de vencer, y pudo esquivar su ataque. Las peleas no fueron del todo fáciles, pero lograron salir victoriosos. Por un lado, Eris estaba lastimada del brazo, pero derrotó a Espada Doble. Ghislaine le cortó un brazo a Wita y le hirió el otro. Por último, Auber recibió unos golpes de Ludius, pero nada grave, enviando una granada de humo con la que tanto él como Wita pudieron escapar. Ya que luz y oscuridad era el más cercano, decidieron perseguirlo, pero en cuanto dieron la vuelta en un callejón encontraron su cuerpo sin vida, por lo que hasta ese momento habían derrotado a 2 reyes del norte y solo Auber escapó. De ese modo se preparan para el día siguiente, donde será la batalla final. La fiesta se llevó a cabo en el Palacio Real. En ese lugar muchos aristócratas se reunieron a petición de la princesa Ariel, incluidos el ministro Darius acompañado de Auber, quien le avisó a Ludius que la próxima batalla que tuvieran sería la última, seguido de Filemón y el primer príncipe. En cuanto la fiesta inició, Ariel hizo su primer ataque, mostrando a la supuestamente fallecida Tristina, y contando la historia de cómo fue robada y violentada por mucho tiempo para posteriormente ser vendida. Pero el ministro Darius no se inmutó. Él decía que ella era una doble utilizada para calumniarlo, por lo que Tristina mostró un anillo que tenía el emblema de su casa, algo que solo los miembros podían usar. Sin embargo, el ministro solo sonrió y explicó que hace poco se había encontrado el cadáver de Tristina. Supieron que era ella debido a un lunar en forma de media luna que tenía, algo que era una mentira. Pero le piden al padre de Tristina que valide esta afirmación. Contrario a sus expectativas, el líder de la casa rompe en llanto y afirma que fue el ministro Darius quien la robó cuando aún era una niña, y pide que castiguen al ministro. No obstante, justo cuando Darius estaba acorralado, el primer príncipe Gravel aparece y desestima todo lo que había dicho su hermana, tomándolo como una simple broma maliciosa y argumentando que debido a la gran importancia del ministro, este no debería ser castigado. Como los dos príncipes no llegaban a un acuerdo, Gravel decide solucionarlo a través de una votación, donde se dejaría claro qué nobles estaban del lado de Ariel y de Gravel. Pero antes de iniciar la votación, Ariel introduce a Pelagius, quien junto a sus 2 familiares le roba el aliento a todos los
los invitados y deja sudando al primer príncipe. En cuanto entra, todos los nobles se arrodillaron, pero él pidió a que levantaran su cabeza. En la sala solo habían 3 asientos disponibles. Estaban reservados para los más altos rangos y 3 personas estaban de pie. Cuando Pelagius pregunta dónde se sentaría, Gravel le pide que se siente en el asiento de más alto rango, pero Pelagius explica que al estar fuera de Azura por tanto tiempo, no podría tomar el asiento del rey, por lo que empuja a la princesa hacia ese lugar, y él se sienta a su lado. Fue en ese momento cuando todos los nobles se dieron cuenta que el siguiente gobernante de su reino sería la princesa Ariel Anemoi Azura. Parecía que ya habían ganado, pero antes de que cantaran victoria, la diosa del caos Reida rompió el techo y descendió al salón donde la fiesta se llevaba a cabo. Ella expresó que había venido a salvar a Darius y le ordenó a Auber que tomara la vida de la princesa y su séquito, pero el emperador del norte dudaba en hacerlo, por lo que mientras dudaba, Ludus mandó energía hacia el anillo que le había dado Orsted. Dicho anillo funcionaba igual que el de Nanahoshi, por lo que al verter una pequeña cantidad de magia, este manda una señal de auxilio. Pasados unos segundos, todos se pusieron nerviosos, algunos incluso se desmayaron, pues de la nada ingresó Orsted. En cuanto sintió su presencia, la diosa del caos le ordenó a Auber huir con el ministro, algo que hizo de inmediato. Reida era conocida por cortar todo lo que estaba a su alcance, pero no pudo hacer nada ante Orsted, y con un solo ataque perdió la vida en frente de su discípula Isolti. Después de quitarle la vida a Reida, Orsted regresó por donde vino. Sin obstáculos, Ludius, Eris y Ghislain corrieron tras Auber. La pelea fue difícil. No por nada, Auber era el emperador del norte, pero gracias a que Ludius escondió pequeñas piedras dentro de su bala rocosa, pudieron acabar tanto con Auber como con el ministro. Desafortunadamente, Eris fue envenenada, pero gracias a que Orsted le había dicho a Ludius que Auber siempre guardaba consigo los antídotos de sus venenos, él pudo salvar a su esposa. Regresando triunfantes al salón, donde, para su sorpresa, Luke tenía su espada pegada al cuello de la princesa, y Sylphie le apuntaba con la varita a su amigo. La razón de este ataque de ira es que Ariel le había prometido a Ghislain la cabeza de aquel que le quitó la vida al abuelo de Eris, y ahora sabían que esa persona era Philemon, el padre de Luke. Por lo que eso, sumado a lo que Hitogami le había dicho, hizo que Luke perdiera la cabeza, pero la princesa Ariel hábilmente lo hizo entrar en razón, y lo perdonó por haber levantado su espada contra ella, concluyendo la fiesta y dejando en claro que Ariel sería la próxima reina. Al final, Philemon fue puesto bajo arresto domiciliario, debido a que había traicionado a la princesa, por lo que Luke pasó a ser el nuevo cabeza de la familia. Ghislain no estaba muy contenta con la situación de Philemon, pero después de que el hermano de Luke la alabara tanto, al punto que le pidió matrimonio, ella lo dejó pasar. Por último, Ludius acude a Orsted, quien le confiesa que no confiaba en Ludius, pero con esta misión demostró su lealtad y le revela que él sabe el futuro debido a que vive en un bucle infinito, donde debe vencer a Hitogami, y si no logra hacerlo antes de que pasen 200 años, regresa en el tiempo, por lo que él sabe las diferentes bifurcaciones del tiempo. De hecho, esta línea de Ludius es la única que ha sido diferente en las tantas regresiones temporales que ha vivido. Después de decirle eso, Orsted se fue y Ludius regresó a la casa que Ariel les había regalado por haberla ayudado a ganar el trono. Pocos días después tuvieron que partir, pero en la mañana de su último día llegó Ghislain con 2 espadas de madera. Llamó a Ludius junto con Eris y les dio una clase de esgrima. Esa sería su última clase, y también la forma en que se despedía de ambos, no sin antes hacerle prometer a Ludius que la protegería. En el horizonte se desvanecía la figura de la maestra y protectora de Eris. Al llegar a su casa, todos estaban alegres, a excepción de Roxy, quien tenía el vientre inflamado por su embarazo y temía verse fea para Ludius. Obviamente esto jamás pasó por la mente de Ludius. Al contrario, quería quemar a todo aquel que hablara mal de su diosa, y después de pasar un rato con su familia, fue al cementerio, donde habló con la tumba de Paul y le prometió que seguiría dando lo mejor de él. Hasta aquí dejaré esta parte del resumen, y pronto subiré otra parte. Apóyenme viendo el video y compartiéndolo. Si veo que este video es de su interés, más pronto acabaré con el resumen. Además, si quieren leer ustedes mismos las novelas, entonces en la descripción dejaré los canales de Telegram donde pueden encontrar esta y muchas otras novelas. Le agradezco a todos los que vieron los videos y espero que les haya gustado. Recuerden que si quieren el resumen de alguna novela, pueden dejarlo en los comentarios, y en cuanto pueda lo haré. Sin más que decir, yo soy el Jefe Trapo. Hasta luego.